Bienvenidos de nuevo a Clash Geopolítico. Si quieres saber con seguridad lo que va a ocurrir con el dólar o si estamos ante una nueva crisis económica, aquí no te lo vamos a decir. Lo que sí vamos a hacer es darte la información necesaria para que tu análisis de la realidad sea más sólido y no cambie una semana tras otra según lo que digan los titulares. Y es que hemos pasado de tener una visión en la que el oro iba a seguir subiendo sin parar a que es una burbuja a punto de estallar. El mercado funciona por sentimientos y utiliza los medios de comunicación como amplificador de esos sentimientos. Si ya es difícil hacerse una idea de las tendencias de futuro por la variedad de factores que intervienen, cuando el miedo o la euforia dominan al inversor, es simplemente imposible tomar buenas decisiones. Hoy vamos a analizar una voz autorizada como la de Peter Schiff. Peter Schiff predijo en 2006 el crash del mercado inmobiliario que derivaría en la gran crisis económica y financiera de 2008. Y ya en 2012 señaló que el precio del oro alcanzaría los $5.000, cuando en ese momento rondaba los 1.500. Según Schiff, los problemas que le llevaron a hacer ese pronóstico son mucho mayores a día de hoy. Considera que la crisis económica que se avecina es mayor que la de 2008. En esta ocasión, se trata de una crisis soberana y del dólar. Al igual que observó que la crisis que inició en 2007 con la burbuja inmobiliaria tendría repercusión en todo el sistema financiero, como finalmente ocurrió, ahora considera que el mercado del oro nos está advirtiendo del mismo modo de una crisis mucho mayor. Una crisis no solo hipotecaria, sino de deuda pública soberana y de valor del dólar. Durante la crisis de 2008, la deuda pública de Estados Unidos era de en torno a los 9 o 10 trillones de dólares. Ahora supera los 38 trillones. En ese momento, el dólar como divisa no resultó tan afectado, ya que no había tantas alternativas como en la actualidad. Se consideraba que era seguro en comparación con el resto de alternativas, que en todo caso era la camisa menos sucia del armario. Por ello, los bonos del Tesoro americano seguían siendo atractivos. Sin embargo, los bancos centrales de todo el mundo, que acumulaban dólares en forma de bonos americanos, es decir, compraban deuda de Estados Unidos, han reducido la compra de dólares para sustituirlo por oro. Por eso, mientras que en 2008 el dólar fue una red de seguridad en medio de la crisis, el oro es el refugio de la crisis que está por llegar. El dólar hasta ahora era la divisa de reserva mundial, de modo que Estados Unidos podía comprar en el exterior los bienes que su industria no producía, y el resto de países admitía esos pagos en dólares, porque al ser una divisa fuerte y sustentada por la estabilidad de la primera potencia económica, esos dólares eran una garantía de valor. Pero esto ha dejado de ser así. La economía americana no funciona fuera de este sistema, y el mundo se está alejando de Estados Unidos. Sin embargo, opina que la próxima crisis va a ser muy distinta a la de 2008. Aquella detonó por el crédito privado, los problemas para pagar las hipotecas. En esta ocasión, es el propio gobierno americano el origen de la crisis. Se ha perdido la confianza en que Estados Unidos sea capaz de pagar su deuda. En la anterior crisis, el dólar, como decimos, se fortaleció, mientras que en esta ocasión va a ser su epicentro, y la va a hacer más fuerte porque la va a acompañar de aumento de la inflación y los tipos de interés. En este escenario los bancos centrales no van a querer dólares, y los van a sustituir por oro o por sus divisas locales. Estamos ante el fin de un modelo. Nada perdura para siempre. Una deuda que es insostenible, acompañada por una hiperinflación, supone el fin del sistema. Es el dilema de la manta. No te puedes cubrir los pies y la cabeza al mismo tiempo. Si la Reserva Federal sube los tipos de interés para frenar la subida de la inflación, aumentan los intereses de la enorme deuda pública americana, mientras que si se bajan los tipos de interés para no hacer cada vez más grande la bola de nieve de la deuda, ya insostenible, se inyecta más dinero al sistema, por lo que aumentan los precios, pudiendo desembocar en una hiperinflación
al estilo de la República de Weimar. Aún sin llegar a ese extremo, supondría un duro golpe a la forma de vida norteamericana. Según Peter Schiff, esta devaluación del dólar también va a suponer que los inversores se alejen de los productos denominados en dólares, como las acciones americanas y bonos. En su lugar, los inversores están mirando más hacia las bolsas locales que están superando en rendimiento a la americana. En este sentido, considera equivocado todo lo relativo a la pretendida anexión de Groenlandia o las políticas de aranceles, ya que solo contribuyen a ahondar en la pérdida de confianza del exterior hacia los Estados Unidos como socio comercial, a la vez que son los americanos quienes pagan el aumento del precio de los bienes extranjeros fruto de los aranceles, contribuyendo al aumento de la inflación. Trump acusa al resto del mundo de estar aprovechándose de Estados Unidos por tener una balanza de pagos positiva en los intercambios con Estados Unidos. Dice que el resto de países trata muy mal a Estados Unidos. La realidad es que el sistema está montado para que sea así. Estados Unidos consume bienes extranjeros, se ahorra su producción, y a cambio, y gracias al papel de divisa de reserva mundial del dólar, el resto de países, gracias a ese superávit comercial, adquieren dólares. Al contrario de lo que dice Trump, Estados Unidos es la parte beneficiada por el sistema. No en vano el sistema fue creado por ellos mismos. Y fue creado porque se benefician del ahorro del exterior en forma de dólares, porque esos dólares posteriormente pasan a ser invertidos en forma de bonos del Tesoro americano. Así Estados Unidos se financia con el dinero que el extranjero ahorra para posteriormente prestárselo a Estados Unidos. Los mismos a los que ahora culpa Trump de portarse mal con Estados Unidos. Estamos ante una clara doble vara de medir. Estados Unidos impone el sistema, se aprovecha de él frente al resto de países, y cuando cambian las circunstancias y aparece un nuevo actor que le supera en poder, como China, culpa al resto de jugadores del sistema existente, para desmontarlo e imponer otro. Sin embargo, este cambio en la práctica no es tan simple. Estados Unidos ha llevado a cabo un modelo de deuda perpetua. Incluso Keynes, que es la referencia de intervención en la economía, se llevaría las manos a la cabeza si viese cómo se pone topes a los tipos de interés. Keynes defendía el aumento del gasto público y del déficit en tiempos de recesión para sostener la actividad económica, creando superávits posteriormente en tiempos de crecimiento. Compensar lo que ahorras durante las vacas gordas con lo que gastas de más durante las vacas flacas. Sin embargo, en el modelo actual, la deuda pública aumenta incluso en los ejercicios en los que hay crecimiento económico, evidenciando su insostenibilidad. Mientras, Trump camina errático entre un proceso de reindustrialización de la economía americana. Ha asegurado que al final de su mandato en 2028, el Dow Jones, el índice industrial, va a superar los 100.000 puntos, cuando a día de hoy se encuentra en los 50.000. A la vez que los aranceles suben el precio, tanto de los bienes de consumo como de los necesarios para la propia industria americana. Schiff advierte de que esto es posible y encaja en su postura de pérdida del poder del dólar. El índice Dow puede doblar en 2 años y medio, pero no tanto por su propio valor intrínseco, sino porque hagan falta el doble de dólares para comprar lo mismo. Tampoco contribuyen a la confianza en la intención de Estados Unidos de recortar el déficit, intentos como los de Musk al frente del Departamento de Eficiencia Económica. Con todo el bombo que se le dio, finalmente acabó con el despido del propio Musk, dando muestra de que ese compromiso era de cara a la galería. En este contexto de desconfianza de los bonos del Tesoro americanos por parte de los acreedores, y no ya únicamente potencias rivales como China y Rusia reducen su exposición a la deuda americana, sino el propio Japón, pieza clave en el sistema, puede comenzar a vender bonos americanos, permitiéndole reducir su propia deuda. En el caso chino, esta semana el gobierno ha ordenado explícitamente a la banca privada reducir su balance en dólares. Si bien Estados Unidos no está aislado, existen muchas interdependencias y no hay forma de que la bomba americana no estalle sin afectar al resto del mundo. Pero esto no quiere decir que vaya a afectar de forma negativa, sino todo lo contrario. Según Peter Schiff, la repercusión para el resto del mundo puede ser positiva. Si el dólar se debilita, lo hace frente al resto de divisas, es decir, que éstas suben de valor respecto del dólar,
Esto hace que sean más baratos los bienes en estos países, aumentando el consumo, mientras es en Estados Unidos donde cae el consumo. Según su análisis, esta pérdida de poder adquisitivo por parte de América sería beneficioso para el resto del mundo. Él mismo reconoce que es su punto de vista y que no siempre acierta en sus pronósticos, y que incluso cuando acierta, como en el caso de la subida del oro en 2012, no pensó que tardaría tanto en llegar a los $5.000. Es importante tener en cuenta que cuanto más amplio es el análisis, y en este caso se habla de una gran crisis económica, acontecimientos inesperados y el tiempo en que se producirán los grandes cambios son difíciles de predecir. Podemos intuir cuál es el destino, pero el camino puede cambiar. Lo importante es no perder de vista la meta para ver más allá de los titulares que tratan de distraer tu atención. A día de hoy es evidente que vamos a una desdolarización de la economía y que va a ser suplida por bienes del mundo real como reserva de valor, acompañados de sistemas digitales que permitan la liquidación instantánea de transacciones. Si antes el dólar servía como reserva de valor y para realizar transacciones, el futuro pasa por esta unión de bienes reales, menos líquidos pero más valiosos y que se aprecian a largo plazo, con sistemas blockchain de liquidez instantánea. La pregunta es, ¿cuánto tardaremos en ver esta realidad? ¿Y si será un cambio brusco producido a través de una crisis o de un proceso sostenido en el tiempo?